Doctor Cristian, buenas noches. En esta oportunidad voy a tocar el tema de atopía en altura, un tema muy interesante ya que hemos hecho la revisión de varios artículos y hemos sacado varias conclusiones, sobre todo en aquellos pacientes que viven en ciudades o zonas mayores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Como índice vamos a tener 6 puntos claves que vamos a tocar. Cuatro de ellos son artículos, el quinto son las conclusiones y por último vamos a ver la bibliografía. Vamos a tocar como primer artículo terapia climática en alta montaña, como segundo artículo la prevalencia y factores de riesgo de asma, rinitis, eczema y atopía en preescolares de una ciudad andina, el tratamiento climático alpino de la dermatitis atópica y como último artículo actualización en líneas de tratamiento sobre dermatitis atópica. Para empezar, tocando el primer tema, cuando hablamos de atopía en altura, hemos encontrado un artículo muy interesante que nos habla de la terapia climática en alta montaña. Como sabemos, se considera zona de altura aquellas ciudades o aquellas partes que se encuentran a mayores a 2.500 metros sobre el nivel del mar, como lo pueden ver en esta ciudad esquemática. Ahora, en este tipo de poblaciones que viven en este tipo de zonas, las enfermedades atópicas más importantes que encontramos con mayor incidencia y prevalencia son el eczema atópico y la psoriasis. Ahora hay que recalcar que también el tratamiento en este tipo de población va a ser estacionario, ¿ya? Ya que principalmente el cutáneo. Y ya que las condiciones climáticas de alta montaña van a favorecer y nos van a proporcionar este tipo de tratamiento estacionario en este tipo de población. Vamos a ver que esto está debido a que en este tipo de zonas de alta altura el clima y la radiación van a ser especiales, como ya hemos visto, van a variar. Detalladamente vamos a poder ver que en cuanto al clima y la radiación en zonas mayores a 2500 va a ser más elevada, va a ser mayor y va a tener más incidencia en la piel. También va a aumentar la duración diaria de la luz solar y también va a aumentar el rango y la intensidad de la longitud de las ondas y también de la radiación. Y esto va a incidir mucho en la piel y va a producir cambios, como podemos ver acá. También existen otros factores coadyuvantes a los ya mencionados previamente, como lo son la presión parcial de oxígeno reducida y niveles más bajos de humedad que van a provocar cambios en el paciente que está sometido a este tipo de climas, como por ejemplo la presión parcial de oxígeno reducida va a profundizar la respiración y también va a mejorar la circulación sanguínea de la piel. Ahora, pero ¿qué pasa con niveles más bajos de humedad? Ya que estas zonas presentan humedad baja. La persona que está sometido a este tipo de climas va a tener una mayor evaporación de la piel, su temperatura va a disminuir en cuanto a su piel y si es que esta persona presenta picazón, esta se va a reducir debido al clima al que está sometido. Todo esto nos va a provocar una reducción en la carga de sudor de la piel. Y si el sudor de la piel disminuye, también va a provocar que el número de patógenos que viven en la piel disminuya, ¿no? Ahora, también hay que mencionar, y nos menciona el artículo, algo muy interesante que sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar no existen ácaros de polvo o su incidencia o su porcentaje de presentación es mínima, como podemos ver en este esquema. Estos son los ácaros de polvo doméstico y también son uno de los principales alérgenos de enfermedades atópicas. Entonces, esto va a afectar principalmente en cuanto a la fisiopatología de lo que son estas enfermedades atópicas. También va a haber una reducción de las esporas de moho, de polen de abedul y de pasto, ¿no? Esto es muy importante ya que ese tipo de factores van a provocar las alergias, ¿no? Una mayor inflamación en cuanto a estas enfermedades atópicas. Como ya les he mencionado, las principales enfermedades atópicas que se presentan en este tipo de somas son el eczema atópico y la psoriasis vulgar. Y como conclusión, este artículo nos da que los corticoides tópicos, en cuanto al eczema atópico, se pueden suspender durante la terapia climática a gran altitud y el 97% de los pacientes no han presentado síntomas y han mejorado. Y en cuanto a la psoriasis vulgar, el PASI, que es un índice de gravedad, que está en sus siglas, ha disminuido, ¿no? Ha pasado una puntuación de 9 a 2 dentro de las 4 semanas de tratamiento en lugares de altura. Y también se ha dado tratamientos repetidos en alta montaña y se ha observado el aumento de la ausencia de recurrencias, ¿no? Estas son imágenes esquemáticas de ambos tipos de patologías.
Hablando del tercer artículo, la prevalencia de factores de riesgo de asma, rinitis y eczema en preescolares de la ciudad andina, podemos ver que este tipo de enfermedades van a tener diferentes factores de riesgo, ¿no? Ya que son enfermedades atópicas, hemos mencionado, y van a tener un componente alérgico. Les mencioné anteriormente en el anterior artículo que estos componentes alérgicos, como lo son los ácaros de polvo doméstico, están disminuidos, ¿no? Entonces, esto va a favorecer este tipo de enfermedades, pero también se ha visto que hay una alta prevalencia de síntomas de asma, rinitis y eczema en aquellas personas que viven en lugares de altura. Y entonces, esto va a provocar que también existe una alta prevalencia de atopía en este tipo de zonas. Entonces, solo una pequeña fracción de los síntomas se ha asociado a este tipo de atopía, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes esquemáticas. Y esa sería una de las conclusiones muy importantes de ese artículo. Como tercer artículo tenemos el tratamiento climático alpino de la dermatitis atópica, donde podemos ver que se ha hecho un estudio de comparación del tratamiento en el mar y el tratamiento en las montañas. Y como conclusión, para este tipo de dermatitis atópica que podemos ver esquemáticamente aquí, se ha llegado a cuatro afirmaciones muy importantes, las cuales son la mejora en la actividad de la enfermedad y reduce el uso de corticosteroides en aquellas personas que viven en las montañas. También en estos pacientes que se han sometido a este estudio, el 99% ha mejorado. Dentro de esta población, el 56% de las personas ha considerado que la gravedad de su enfermedad ha mejorado, sobre todo en las montañas, y el 70% estaban libres del uso de corticosteroides al final de este estudio, ¿no? Esto es algo muy importante, ya que es pionero y sobre todo se está haciendo una comparación en cuanto al mar y a las montañas. Ahora, en cuanto a la actualización en las líneas de tratamiento sobre la dermatitis, este artículo ha tomado el tratamiento principalmente en cuanto a la fisiopatología de la dermatitis atópica, sobre todo en las zonas de altura. Para resumir, principalmente sabemos que la dermatitis atópica tiene factores predisponentes, pero el más relevante y el más importante es la mutación del gen de la filagrina que podemos ver acá. Este se encuentra expresado en el cromosoma 1q21, ¿ya? En este alelo. Entonces, esto nos va a provocar grandes cambios en lo que es la piel, que lo vamos a ver más adelante. Coadyuvante a esto se va a añadir lo que es el prurito, que se da principalmente por la expresión de interleucina 4 e interleucina 13. Aparte, estas también van a estar involucradas en la síntesis de interleucina 31 e interleucina 5, que van a provocar una inflamación y sobre todo lo que es ese síntoma de picazón o como nosotros lo conocemos como prurito, ¿no? Entonces la actualización en este tipo de zonas viene a que se va a tratar de coadyuvar medicamentos que bloqueen esta cascada de prurito y mejoren la sintomatología de esta enfermedad, como lo son el dupilumab, el tralokinumab, el lebrikizumab, como podemos ver en este esquema. Podemos ver el dupilumab y bloqueen esta cascada de interleucinas, esta cascada inflamatoria, y así se bloquea el prurito, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a provocar la fisiopatología de la dermatitis atópica? Principalmente la mutación del gen de la filagrina nos va a provocar una pérdida de agua a través de la epidermis. Todo esto, ¿por qué? Porque va a haber una disfunción de la barrera cutánea. Como podemos ver acá, esta es la barrera cutánea y se está perdiendo grandes cantidades de agua por evaporación, ¿no? Coadyuvante a esto, vamos a ver que los niveles van a estar disminuidos en cuanto a la ceramida y también se va a incrementar las enzimas proteolíticas endógenas, ¿no? Y todo esto nos va a provocar un cuadro de dermatitis atópica, el cual se va a dar en lugares de altura, ¿no? Entonces esto es algo muy interesante ya que las líneas de tratamiento van a variar, sobre todo, y van a estar centradas en el bloqueo del prurito, ¿no? Bloqueando este tipo de interleucinas. Las bibliografías revisadas van a ser estas, son 4 y están citadas debidamente y es algo muy interesante ya que se está dando nuevas terapias en cuanto a enfermedades atópicas, sobre todo en aquellas zonas que se encuentran mayores a 2500 metros sobre el nivel del mar. Muchas gracias.